Muy buenas noches con todos. Nuevamente, bienvenidos al cuarto Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2024, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lambayeque, y por el Instituto de Alta Especialización Profesional Tantalab, Laboratorio, Ciudad y Territorio. Hoy tendremos el honor de contar con la ponencia del doctor Pablo Vega Centeno, pero antes vamos a recordarles el itinerario que tenemos en el Congreso que tenemos a bien desarrollar en convenio y en conjunto con el Colegio de Arquitectos Regional Lambayeque. Hoy es ya la fecha número 3 del Congreso y nos quedan 3 fechas más. Recordarles que la fecha número 4 y 5, correspondientes a los días jueves y viernes, lo tendremos de igual forma en la modalidad virtual. Y el día 6, la jornada 6, tendremos la ponencia en la modalidad presencial en el auditorio del Colegio de Arquitectos Regional Lambayeque. Por lo cual también hacemos extensiva la invitación para que puedan registrarse y al momento que han llenado el formulario de inscripción hayan podido reservar su cupo en el auditorio del CAP Lambayeque. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la ponencia de hoy que se titula Infraestructuras del transporte y percepción ciudadana en periferias de Bogotá y Lima. Antes, una breve reseña de nuestro ponente, doctor Pablo Vega Centeno. Doctor en Arquitectura por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente principal del Departamento de Arquitectura de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director del Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad de esta casa de estudios. Investigador especializado en temas urbanos, tanto de producción del espacio metropolitano como de fenómenos de vida cotidiana, espacios públicos y movilidad, sobre los cuales ha publicado innumerables libros y artículos. De esta manera, damos la bienvenida al doctor Pablo Vega Centeno. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias César y muchas gracias a los organizadores de este Congreso Nacional, en particular al Colegio de Arquitectos y al Instituto Tantalab, ¿no? Sí, efectivamente para el día de hoy, ¿no? Quería compartir una temática que forma parte de una investigación en la cual estoy formando parte actualmente, ¿no? Que tiene que ver sobre el estudio de qué pasa con la movilidad, ¿no? Las lógicas de movilidad en los barrios periféricos de Lima y Bogotá. Es un estudio comparativo, ¿no? Y donde además estamos en particular, en este caso, interesados en reflexionar a partir de una dimensión que suele ser poco tratada, que son las infraestructuras de movilidad. Voy a ver, tengo una ponencia para compartir. eh, un ratito. A ver. Ya. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, excelente, ya está. Perfecto, correcto. Bien, entonces, como decía, el interés es aproximarnos a las infraestructuras de la movilidad. ¿A qué nos referimos con las infraestructuras de movilidad? ¿No? Estamos normalmente refiriéndonos a todo lo que permite la conectividad dentro de la ciudad, llámese paraderos, llámese escaleras de acceso, llámese diseño de vías y la propia oferta de transporte, ¿no? Ahora, la pregunta es, estos elementos y el diseño de señalización, por supuesto, ¿no? Ahora, y la pregunta es, ¿qué pasa en las zonas de los barrios periféricos de, en este caso, metrópolis? Y ustedes pueden hacerse la misma pregunta para las otras grandes ciudades del Perú, porque esa dimensión de qué pasa con esa infraestructura
no es una pregunta que necesariamente nos hacemos al momento de ver mejoras en la ciudad, ¿no? Entonces, esta preguntas de partida, ¿no? Nos hicimos un equipo de investigación grande que llamamos el proyecto de Modural, que estudia justamente el tema de la movilidad durable en América Latina a partir de los casos de Bogotá y Lima, y formamos un equipo con docentes de la Universidad de Rennes de Francia, de la Universidad Piloto de Colombia y la Universidad Santo Tomás de Colombia, ¿no? Entonces, con ellos, un equipo también del Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad, nos aproximamos a este fenómeno, tomando algunos casos en cada uno de los barrios periféricos, ¿no? Y en particular con respecto a estas infraestructuras, si yo me pregunto qué rol debe tener el Estado, eh, parto yo de una idea importante, ¿no? Y es entender que hay una relación positiva entre la manera en que el Estado se ha relacionado con las periferias populares a propósito de la vivienda, con la manera en que está tratando el tema de la movilidad y el transporte, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa manera particular? Acá es lo que yo señalo como hipótesis, como que en América Latina y en casos flagrantes como el peruano existió una suerte de contrato social, ¿no? Que el Estado es entablado con poblaciones de bajos ingresos. Y es decir, y este contrato parte de ofrecer regulaciones de suelo a cambio de no tener el compromiso de producir vivienda, ¿ya? Y tanto es así que en el Perú lo ha llevado al extremo porque la constitución política del Perú no existe un derecho a la vivienda y por tanto no hay ningún compromiso del Estado por vivienda social, cosa que en cambio sí existe en la constitución política de Colombia, ¿no? Entonces, hay entonces una suerte de acuerdo. Ustedes invaden, ocupan suelo, van produciendo su espacio urbano y poco a poco, según ciertas condiciones, podemos regularizar. Este tipo de contrato social se hizo latente a partir de la ley de barrios irregulares que se promulgó en 1961 durante el régimen del presidente Prado, pero tiene una relativa vigencia a partir de varias leyes que fueron actualizándola hasta el año 2020, que ha sido la última de esta secuencia, ¿no? Ahora bien, eso fue con relación a la vivienda, pero lo que es importante es darse cuenta que este tipo de relación del Estado con los barrios periféricos se ha extendido a un proceso de habilitación de infraestructuras de movilidad, ¿no? Entonces, estas infraestructuras de movilidad también en muchos casos tienden a ser resueltas en buena parte con mucha iniciativa de las poblaciones o de privados, ¿ya? Entonces, el Estado no está teniendo un rol de liderazgo en este tipo de prácticas. Y eso es un poco lo que me interesa compartir como reflexión porque nos tiene que llevar también a interrogantes y a preguntas de cómo actuar posteriormente. Bueno, este pacto, ¿cómo entenderlo? Primero, tener una visualización de las características de las dos metrópolis, ¿no? Las dos, Lima y Bogotá, han tenido un crecimiento explosivo, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Y este crecimiento explosivo no solo es demográfico, sino en términos de superficie, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que se puede observar con estas cartografías, ¿no? Entonces,
entre 1950 y 1990, probablemente ustedes van a ver el crecimiento en expansión de suelo más importante que se ve con el color rojizo, ¿no? Tanto en Lima como en Bogotá. Otro dato que pueden observar es que si bien las ciudades tienen un tamaño de población similar, eh, en lo que toca al tamaño, ¿no? Lima es en superficie más grande, lo que significa que es una ciudad de menos densidad de ocupación por habitante. Otro dato que también es importante entender en términos de las relaciones de justamente de condición social y periferia lo muestran esta cartografía que nos indica dónde se localizan las poblaciones con un índice, ¿no? Eh, de condición social más bajo. Y este índice que fue elaborado en el equipo de investigación nos demuestra, ¿no? Con los colores más oscuros, que esa población más pobre está justamente en los bordes de la ciudad, ¿no? Entonces, en el caso de Bogotá, estos bordes están concentrados principalmente hacia el sur de la ciudad, mientras en el caso de Lima, estos bordes se están concentrando tanto al norte, al sur, como al este de la ciudad, ¿no? Entonces, pero que es una forma, como decimos metafóricamente, de guante, en la medida que tiene que ver con la relación de los contrafuertes andinos que bordean la ciudad, ¿no? Bien, tenemos entonces eh, una explosión de un crecimiento expansivo y sabemos dónde están las poblaciones pobres. Pero ahora bien, ¿y dónde están las oportunidades de trabajo? Y acá otra vez las dos ciudades demuestran un nivel de centralismo de las oportunidades laborales muy fuerte, ¿no? En el caso de Bogotá, entre el centro y el norte, entre la zona céntrica de Santa Fe y Chapinero, está el grueso de oportunidades laborales y los destinos entonces de los viajes por trabajo. En el caso de Lima, ¿no? Es interesante ver cómo la concentración de los viajes se articulan casi en un solo eje, un eje dentro de Lima Centro, ¿no? Pero no es en todo Lima Centro, sino un eje que va desde lo que es la zona del centro del mercado central Mesa Redonda, pasando por San Isidro hasta Miraflores. Es ahí donde tenemos el grueso de concentración de oportunidades de destino de los trabajos, ¿no? Ahora bien, pero por otro lado, ¿qué pasa con las periferias? ¿No? Entonces, las periferias, principalmente vamos a ver un polvillo de pequeños puntos azules que son los puntos de partida de los viajes, ¿no? Sin embargo, eh, y esto tiene que ver pues con la condición de dónde se ubican las poblaciones de menor condición social, ¿no? Bien. Ahora, teniendo este paisaje de cómo se organizan nuestras ciudades, entendemos bien dónde es que este suerte de contrato social de parte del Estado de no tener una iniciativa directa, ¿no? Ha sido tejido. Ha sido tejido con las poblaciones de barrios periféricos, no con el conjunto de la ciudad, ¿no? Y tenemos más de 50 años con ese pacto y sin embargo el siglo XXI nos trae una novedad, reforma del transporte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir reforma del transporte? Es que estamos hablando de que el transporte se vuelve un derecho para todos, que va a haber una cobertura para todos, ¿no? Y ahí es donde comienzan las preocupaciones, ¿no?
Y es efectivamente la reforma del transporte, lo que supone en ambas ciudades es una, una reaparición del Estado como actor que lidera acciones orientadas a mejorar el transporte público. Creo que eso no se discute. Ahora, pero ese liderazgo, esa iniciativa, ¿qué es lo que ha conseguido en estos 15 años en el caso de Lima, hoy 20 años en el caso, 20, 25 años en el caso de Bogotá, ¿no? Entonces, y eso es y acá podemos tener una primera cartografía donde nos indican los niveles de cobertura, en el caso de Bogotá, de lo que es el Transmilenio, ¿no? Y sistemas complementarios y sistemas alimentadores. Entonces, tenemos en rojo, sobre todo, todas las troncales que se han habilitado para el sistema de Transmilenio, ¿no? Y esas troncales cubren cerca del 40% de las necesidades de movilidad, ¿no? Incluso además con una conectividad de teleférico a una de las zonas deprimidas más densas de la ciudad, que se ve en verde, que es Ciudad Bolívar, que hemos tenido en cambio en el caso de Lima. En el caso de Lima, el efecto ha sido mucho menos ambicioso. En realidad, más que ambicioso, no hasta podríamos decir muy tímido. Tenemos una troncal de Metropolitano que recién se está terminando de culminar, porque el compromiso contractual del 2010 era que llegaba hasta el Parque Zonal, sin Chirrópolis, si no me equivoco, y es algo que recién se está terminando de habilitar, ¿no? ¿No? Entonces, es la paradoja que tenemos 14 años en las cuales el metropolitano todavía está en fase ensayo, operación, todavía no inicia oficialmente sus operaciones por temas contractuales, ¿no? Y por otro lado, la línea troncal de la línea uno del metro, ¿no? Entonces, son elementos que cubren un mínimo de alrededor del 5 al 7% de los viajes cotidianos en Lima Metropolitana. No es pues más que tal vez una innovación menor y simbólica, ¿no? Pero estas reformas también, ¿cuánto han buscado interpelar esa relación del contrato social que les señalé, diferenciado que se hizo con las periferias populares? En este caso, además, podemos ver, hay formas en las cuales estos proyectos han sido implementados que también tienen algunas diferencias, ¿no? Y la principal diferencia, yo diría, es que mientras el Transmilenio de Bogotá, que tiene muchos problemas, ha sido habilitado como un sistema dentro del marco, un enfoque teórico de movilidad, en el caso del metropolitano en Lima, es sobre todo un enfoque exclusivamente de transporte. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de movilidad y transporte? Un enfoque de movilidad está preocupado por la integración de los medios de desplazamiento con las necesidades de la población que habita una ciudad. Entonces, hay una preocupación de integrar los medios de transporte a la ciudad, cómo ayudan a integrar la vida urbana. En cambio, un enfoque exclusivamente de transporte se va a centrar y va a medir sus indicadores en las eficiencias de desplazamiento de bienes o personas que este medio puede realizar. Entonces, ¿cuántas personas o bienes puede transportar en cuánto tiempo durante una distancia determinada? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que mientras el Transmilenio de Bogotá ha buscado complementarse con proyectos de espacio público en las áreas céntricas de Bogotá, justamente para eh, animar una mejor integración del transporte público con la vida de la ciudad en zonas céntricas. Tenemos el caso de Barranco, que era un distrito muy animado y es un distrito muy visitado,
que el metropolitano, por falta de diseño, ¿no? Más creativo, lo que ha hecho es partir en dos el distrito, ¿no? Generando consecuencias muy nocivas en la vida de los habitantes del distrito. Tanto así que es lo más metafóricamente parecido a lo que fue hace 50 años Berlín y su muro, ¿no? Acá tenemos Barranco y su metropolitano, ¿no? Bien, pero seguimos con el contraste, ¿no? El tema no es solamente un problema del metropolitano, este enfoque de transporte, también la manera en que se implementó la línea uno del metro, donde en el caso de Lima tenemos que hay una infraestructura que no guarda ninguna relación con su entorno. Entonces, no ha ayudado a producir algo nuevo. Es como una oportunidad perdida, infraestructura de transporte que no se aprovecha para generar ciudad. Entonces, es la carencia de un proyecto urbano, ¿no? Entonces, eso lamentablemente lo vemos en el día a día en estaciones como la de Villa El Salvador. En contraste, en el caso de Bogotá, tenemos proyectos ambiciosos, donde la estación terminal, por ejemplo, al sur de Bogotá, busca generar intercambios, tener servicios públicos, pero a la vez intercambio con el sistema de teleférico transmicable, ¿no? Como iniciativa pública. Entonces, desde el otro lado, como no ha sido pensado eso, en el caso de Lima, lo que tenemos es el viejo contrato social, aparecen los mototaxis para resolver las necesidades de movilidad de los sectores periféricos. No está el Estado para esa última milla, ese espacio de partida de los barrios periféricos, ¿no? Y otra cosa interesante, además, en el proyecto del teleférico de Bogotá, ¿no? Es que no solamente se preocupa por la infraestructura del medio de transporte en sí mismo, sino que aprovecha todo elemento para generar una mejor condición de vida urbana. Entonces, cada pilote que sostiene el teleférico que conecta la estación de Transmilenio con la estación final en Ciudad Bolívar, ¿no? Cada pilote supuso expropiación de un suelo. Y sobre ese suelo, que era popular y denso, ¿no? Cuando se expropia, se aprovecha para generar pequeños gestos de espacio público, equipamientos públicos en lugares recreativos. O sea, se trata entonces de mejorar la habitabilidad. No estoy centrado solamente en el transporte, sino que el transporte se integra a la ciudad a través de espacios públicos. Eso ya denota un enfoque de movilidad, ¿no? Y además, este enfoque se preocupa integrar proyectos urbanos. En la estación final del transmicable, del teleférico, se ha generado un valor con un tipo de infraestructura de piso, de veredas, de escalinatas, que levantó todo el entorno de entrada como un espacio de mucha actividad comercial, ¿no? Y además se le agregó, ¿no? De manera lateral, un equipamiento público, un museo, ¿no? Que ha sido bautizado como el Museo de la Ciudad Autoconstruida. ¿Se dan cuenta? Entonces, se aprovecha una estación de movilidad, ¿no? De transporte y se complementa con proyectos urbanos. Esa es tal vez un aporte interesante. Y estamos en barrio popular, ¿no? Los perritos que duermen dan fe de eso, ¿no? Entonces, como para interpelarnos cada vez que buscamos hacer una innovación en transporte, cuánto de proyecto urbano incorporamos u omitimos, ¿no?
Bien, estos son gestos interesantes en el caso de Bogotá. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos un problema serio de percepciones negativas en ambas ciudades, ¿no? Y esto nos tiene que interpelar, ¿no? Y esa pregunta la vamos a hacer justamente desde el punto de vista de sectores de más bajos ingresos. Este es un resultado de la encuesta que hizo, encuesta de opinión de Lima, ¿Cómo vamos? Del año pasado, ¿no? Que ha sido publicada recién este año y que es interesante, ¿no? Porque pregunta sobre al entrevistado qué medidas cree que lo beneficiará más a usted. Y entonces se le da una cartilla con las medidas, el entrevistado selecciona tres y este es el resultado. Bueno, el resultado, en estos casos, como resultado, yo diría no me llama la gran atención. Bueno, sí, en una tercera parte más o menos con pocas diferencias que pide aumento de pistas, o aumento de buses o de paraderos. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta misma pregunta es sumamente interpelante si yo la cruzo con el nivel socioeconómico, ¿no? Que es este el caso. Porque si yo veo las respuestas por nivel socioeconómico, miren quién pide más aumento de pistas y autopistas. Las poblaciones más pobres y en segundo lugar, las poblaciones más ricas. Coinciden, son los extremos los que piden más pistas y autopistas. Sin embargo, ¿ya? No, eso no quiere decir que lo hacen por los mismos motivos, porque unos lo reclaman teniendo autos y otros lo reclaman en base a justamente, yo diría, la falta de infraestructuras de movilidad. Y eso lo voy a ver con otros indicadores, ¿no? Por otra parte, acá hay una paradoja interesante y es que son los sectores de nivel socioeconómico A en Lima los que proporcionalmente están más de acuerdo con carriles exclusivos para el transporte público y más de acuerdo con creación de ciclovías. Esto es llamativo porque se supone que son dos medidas que se difunden a nivel mundial como más acordes a un desarrollo de una ciudad sostenible, de acuerdo a la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso, no? Entonces, en este caso, yo lo que estoy hipotetizando es que acá lo que se está denotando sobre todo es un segmento social de población, ¿no? Que acepta en buena parte estas medidas internacionales que hablan de nuevas infraestructuras, ¿no? ¿Ya? Pero esto no percola tanto, vean, son el nivel socioeconómico más pobre, el menos interesado en ciclovías ni carriles exclusivos. ¿En qué están interesados? Están interesados, fíjense, en paraderos, en aumento de veredas, de espacios públicos, en que se reduzca la velocidad de los autos, porque la gente se muere atropellada, ¿no? Entonces, estos elementos justamente me están denotando que hay una urgencia de infraestructuras de movilidad en las zonas periféricas, en los puntos extremos de la conectividad de una ciudad, que en la jerga de movilidad y transporte se suele conocer como la última milla, ¿no? Ese tramo final de llegada a las casas en las zonas más alejadas de la ciudad, es un espacio donde no hay paraderos, no hay veredas, hay pobreza de espacios públicos y hay enorme vulnerabilidad a ser atropellado por velocidad de autos y probablemente falta de señalización o infraestructura de iluminación adecuada, ¿no? Entonces, esto es clave tener en cuenta porque a partir de eso podemos situar mejor
varios testimonios que en la investigación hemos ido recogiendo a través de un conjunto de entrevistas que fueron aplicadas tanto en Bogotá como en Lima. Tanto en ambas ciudades se aplicaron un total de 80 entrevistas a profundidad, ¿no? Otro dato a considerar en estas infraestructuras de movilidad es la topografía, las características del territorio. Son ciudades andinas, Bogotá y Lima. Tal vez Bogotá está a más de 2.000 metros, Lima tiene unas altitudes variables que van de 0 a 700 metros según donde esté, ¿no? Pero la presencia de los contrafuertes andinos es parte de su paisaje y es parte además de los grandes desafíos que ambas ciudades van a tener, ¿no? ¿Qué elementos vamos recogiendo esos testimonios? Entonces, en Lima hay una queja de terrales fangosos cuando hay lloviznas. Eso en testimonios, por ejemplo, que recogimos en Pachacútec se hacían evidentes, ¿no? eh, Pistas que se usan como cocheras, el tema de los desniveles, la falta de veredas, que son conocidas como andenes en Bogotá, ¿no? El tema de las escaleras. Muchos barrios periféricos de Lima tienen como conectividad básica enormes infraestructuras de escaleras, ¿no? Y muchas sin barandas, ¿no? Bogotá, por su parte, se queja de falta de pavimento, alcantarillado con aguas negras justo en las zonas de paraderos, ¿no? Entonces, inundaciones, Bogotá es una ciudad que llueve, ¿no? Y muchas veces vías cerradas, calles estrechas. Las calles estrechas que me hacen referencia justamente a cómo se han urbanizado estos barrios periféricos. Hay un tejido que no está preparado para acoger el movimiento de medios de transporte de regular tamaño y el tema de regulación de los semáforos, ¿no? Acá, en ese sentido, algunos testimonios justamente que me muestran, ¿no? Que indican, ¿no? Los buses están bien, pero las vías no, ¿no? Pasan las aguas negras, se inunda Quintanares, cuando uno espera la buseta, ¿no? La buseta que sería el bus informal que complementa algunos bordes de conectividad en la ciudad de Bogotá, ¿no? O el único inconveniente, camino, llego al jardín, pistas donde no hay veredas, todo es pistas. ¿Qué tengo que esquivar? A los carros. Es lo único que me queda. Entonces, esta aprendizaje o práctica de movilidad de esquivar vehículos, justamente que nos demuestra la enorme vulnerabilidad del habitante de barrio periférico al momento de buscar acceder a los medios de transporte público, ¿no? Entonces, eh, en Bogotá, por ejemplo, nos genera otra vez el tema de las vías de acceso reducidas, ¿no? Entonces, para la cantidad de gente que se mueve. Entonces, implica enormes atolladeros de tráfico por la estrechez de las calles, que tiene que ver justamente con ese tejido que les estaba señalando. Tejido, dicho sea de paso, que otra vez se hace más por iniciativa de la propia habilitación que por liderazgo de autoridades públicas, ¿no? Eh, habla del sistema integrado de transporte urbano, que es el complemento al Transmilenio, ¿no? ¿No? Que tienen problemas justamente con las avenidas estrechas, no tienen dónde desviarse. En el caso de Lima, las escaleras, ¿no? Cansa, ya me he caído, he tenido que ir al hospital, ¿no? ¿No? Mientras más envejezco, más bravo se hace. Y esto es una cosa importante, ¿no? Eh, ¿Qué pasa conforme la población de barrios periféricos crece en edad, ¿no? Como este señor, esta señora que dice, ya estoy con 72 años, ¿no? Dentro de 5 años ya tiraré la toalla. Entonces, es una situación que confronta seriamente las posibilidades de riesgo de aislamiento, ¿no? Entonces,
falta de posibilidad de conectarse con esas condiciones de espacio urbano. ¿Sí? Y con respecto al propio sistema de transporte público, ¿no? También hay elementos de cuestiones, de cuestionamiento, ¿no? En la medida que la oferta de transporte en periferia es acotada, ¿no? Es más, en el caso de Bogotá, donde hemos tenido una ampliación, como hemos visto en el Transmilenio, ha habido una preocupación de conectividades, pero está todavía lejos de conseguir las conectividades que toda la población concentrada en barrios populares precisa, ¿no? Entonces, ese es un tema que se expresa en esta suerte de alimentador del Transmilenio, que es el sistema integrado de transporte público, que como dicen, no tiene una cobertura horaria rápida, hay tiempos de espera largos, ¿no? Entonces, pero como es un sistema además con tarjeta integrada, el tema es dónde está la infraestructura para recargar tarjeta. Entonces, realmente, además de, bueno, una queja sobre lo que ocurre al interior de los vehículos, que al igual que en Lima, en Bogotá, hay mucho cantante, mucho comerciante que entra a buscar unos centavos dentro del vehículo. Ujú. Entre los testimonios, ¿no? Justamente es el pedido. Deberían mandar más transporte seguido, ¿no? Entonces, si hubiera más fluencia, en realidad sería afluencia, ¿no? Del sistema, ¿no? Que esto es interesante, que reemplazaron el bus normal por el sistema de transporte integrado. Esta frase me parece muy curiosa porque está haciendo una referencia a lo que eran los medios habituales de transporte público ofertado por informales en la zona periférica. Eso era lo habitual. Y entonces esta señora, con toda naturalidad, habla del transporte que era normal, ¿no? Entonces, y este es un dato que otra vez nos hace pensar en lo que dije al inicio, ese contrato social, ¿no? De donde finalmente había resoluciones de la necesidad de transporte donde el Estado no le interesó tener el liderazgo cuando se trataba de barrios periféricos. En el caso de Lima, en términos de la falta de orden, no hay señalizaciones, el peligro de las combis, hay una demanda de que debería haber algo más como el metropolitano. O sea, claro, una sola troncal no cubre casi nada, pero a la vez tienen miedo de que una reforma total del transporte los deje sin conectividades en ese espacio que yo he llamado la última milla. Entonces, y ese es un temor que existe, ¿no? Entonces, y eso hay que prestarle atención. Algunos testimonios al respecto, ¿no? Es como esta vecina muy linda que dice, hagan que nos enamoremos del metropolitano para decirle que llegue, pero no que nos quiten rutas, pero que llegue. Y este es un llamado, finalmente, cuando dicen que nos enamoremos del metropolitano que llegue, en realidad es yo diría que nos enamoremos del Estado, que el Estado llegue, porque finalmente el Estado no tuvo un compromiso de partida con muchas de estas habilitaciones, ¿no? O este otro testimonio, si desaparecen los colectivos y las motros, ¿cómo nos vamos a movilizar? El temor de que una reforma, ¿no? Les quite las únicas oportunidades que tienen de desplazarse y como ustedes han visto por la organización de las ciudades, lo importante que es desplazarse para acceder a las oportunidades de trabajo. Entonces, en ese contexto, vale la pena darnos cuenta de quién es este Estado y qué rol le está teniendo, ¿no? Entonces, en Lima se mezcla el Ministerio de Transporte,
la autoridad del transporte urbano, que en algunos testimonios que hemos recogido lo confunden con la municipalidad, ¿no? En Bogotá es la Secretaría de la Movilidad, pero también es el rol de la alcaldía. La Secretaría de la Movilidad estaría relacionada con la alcaldía, ¿no? Eh, y en ambos casos también se asocia a la presencia de lo público a la policía, ¿no? Pero tanto a escala metropolitana como barrial. Pero esa presencia de la policía muchas veces es criticada o por ausente o que su presencia está hecha más que todo para hostigar a la oferta de transporte más que a guardar, aportar a la seguridad, por ejemplo, de los habitantes en entornos urbanos donde una infraestructura elemental como la iluminación es pobrísima. ¿No? Entonces, las diferentes testimonios son muy críticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá, un testimonio, ha habido mucho pirata, ¿no? Pero se ven problemas de transporte como la negligencia de la administración de no implementar buenos sistemas. Entonces, hay una crítica directa a la administración pública, ¿no? En caso de Lima, no contamos con rutas porque ha entrado el metropolitano. Acá es una crítica justamente lo que era temor en uno de los testimonios anteriores, acá es realidad concreta. Entró el metropolitano y perdieron líneas de transporte con los cuales la accesibilidad a la ciudad fue limitada. Entonces, esta es una crítica seria, ¿no? Que se hace a la entrada justamente del Estado, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Miradas críticas de una presencia de pública defectuosa, ¿no? Entonces, el tema de las veredas o andenes, en el caso de Bogotá, ¿no? Lleno de huecos, ciclorrutas peligrosas, ¿no? Entonces, o esta crítica durísima de sentir que el sistema de transporte está diseñado para estar colapsado siempre, ¿no? Entonces, una sensación así de frustración, ¿no? Y por el otro lado, el tema de las promesas incumplidas. Este testimonio en Lima ve que señala de nuevas invasiones que ocurrieron con traficantes de tierra cuando el exalcalde Muñoz dijo que iba a hacer un teleférico. Claro, salió por los medios de públicos, hubo un movimiento de tráfico de suelo enorme, pero por supuesto no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y además era un proyecto que no llegó a concretarse realmente como un proyecto de conectividad para la población que habita en barrio pobre, sino que estaba muy relacionada a un discurso orientado al turismo. Otra vez, una infraestructura no pensada para los barrios periféricos. Entonces, ¿no? Como puntos de llegada, ¿a qué vamos, no? Entonces, a que en realidad tenemos una suerte de estado ausente, ¿no? Ineficiente, defectuoso, ¿no? Entonces, podemos interpelarlo partiendo, ojo, esta crítica es partiendo de las necesidades de infraestructura y movilidad de los barrios periféricos, ¿no? Entonces, por eso hay que entender que estos transportes que nosotros llamamos informales y que esta señora simpáticamente definió como normal, ¿no? Surgió como respuesta a las demandas de la población periférica. O sea, no hay liderazgo del Estado, son actores privados, ¿no? Que terminan haciendo un negocio con todos sus defectos, pero que dan una respuesta, ¿no? Y el actor público aparece solo como para reconocer esas líneas, regular un poco cómo funcionan, pero no para liderar realmente cómo se va a generar, cumplir con la cobertura de esta demanda de movilidad en la ciudad, ¿no? Entonces, en este, pero en este contexto, ¿no?
la población de barrios periféricos siente que hay una urgencia de infraestructuras de transporte y está la expectativa, ¿no? De aportes, presencia del Estado que comience a ir dando respuesta. En ese contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces que un discurso de reforma del transporte, ¿no? Que tal vez en realidad puede ganar más sensibilidad en barrios de clase alta, clase media, en la medida que son escenarios que pueden ser más sensibles a las nuevas tendencias de necesidad de transporte sostenible frente al cambio climático, ¿no? Pero una reforma del transporte tiene que partir de tomar conciencia de que que no se han tenido las mismas reglas de presencia de lo público en los barrios periféricos. Y entonces, ¿qué significa en estos barrios periféricos una reforma del transporte? Es que significa, como decía una señora, lograr que nos enamoremos de una nueva oferta. Eso toma trabajo. Entonces, pensar que simplemente reformando un vehículo más moderno por un antiguo voy a tener un mayor reconocimiento no es correcto, no es real, ¿no? Porque no está pensando el objetivo último, que es la necesidad de movilidad de las personas de barrios periféricos. Y en este contexto, qué importante es que cualquier reforma del transporte se enmarque en un enfoque de movilidad, porque cada transformación de transporte tiene que estar relacionada con cómo aporto a una generación nueva de espacio urbano. Si no hay proyecto urbano, una reforma de transporte está también condenada a ser o un fracaso o algo lamentablemente acotado que termine teniendo efectos negativos en la vida de la ciudad. El transporte forma parte de la ciudad, no es un elemento funcional autónomo. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? A veces estamos acostumbrados a suponer que el transporte es un tema de los ingenieros y no nos damos cuenta que es fundamental un liderazgo también de urbanismo, de proyecto urbano, ¿no? En cada innovación que se quiera generar, porque eso tal vez también nos ayude a interpelar una estructura urbana terriblemente centralizada como es la de ciudades como Bogotá y Lima. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, arquitecto, por la ponencia de hoy. Y bueno, corresponde recepcionar algunas consultas, algunas preguntas que tengan los asistentes para poder plantearlas. Perdón. Mientras tanto, quería hacer como un recuento, una consulta, dada la ponencia, la excelente ponencia que ha realizado. Eh, Actualmente el Estado, refiérese el Ministerio de Transportes o la ATU, está dando muestras, signos de estas reflexiones que hoy hemos escuchado, de acompañar el sistema de transportes con un proyecto urbano, de replantear cómo se encuentra actualmente nuestro sistema de transporte y cobijarlo con espacio público, con en verdad con un estudio de movilidad urbana. ¿Hay signos de eso o tenemos este sistema para rato? A ver, yo diría que hay signos de profesionales que están en el Ministerio de Transporte que tienen estas preocupaciones. La creación de la ATU, en principio, eh, era un paso importante en la medida que significaba tener una autoridad única que gestione el transporte de la ciudad. Porque ese sí es una gran diferencia que tenemos con Bogotá. Ellos tienen una sola autoridad
nosotros tenemos muchas manos en el mismo plato. Se creó la ATU, lo cual fue un paso adelante, pero lamentablemente eh, no se le dio presupuesto o se le dio un presupuesto mínimo. Ahí hay un problema. Entonces, no tiene fuerza política todavía. Entonces, si un director de la ATU hace algún comentario con firmeza, el ministro de Transporte lo remueve. Entonces, no tiene fuerza. Entonces, ahí lamentablemente tenemos un problema. El otro problema con el presupuesto es la producción de información. Eh, Nosotros tenemos, las ciudades peruanas probablemente son de las ciudades en América Latina que menos información tienen sobre sus propias realidades. Entonces, por ejemplo, para estos análisis, en el caso de Lima, logramos con un poco de esfuerzo hace un par de años conseguir toda la base de datos de la encuesta Origen y Destino que hizo el Ministerio de Transporte con la cooperación japonesa el año 2012. ¿Te das cuenta? 2012. Estamos en 2024. ¿Ya? Mientras tanto, Bogotá trabajó con información del 2017 y 2019. ¿Ya? Y están publicando una del 2023. Entonces, o sea, el presupuesto que Colombia, el Estado colombiano le da a producción de información, y esto no solamente es en el caso de Bogotá, también para Medellín, para Cali, o sea, Bucaramanga, o sea, hay presupuesto para producir información pública y eso es clave porque así no solamente los investigadores, sino los que toman decisiones conocen su realidad, ¿no? Entonces, nosotros en el caso de nuestras ciudades, tenemos poca información para tomar decisiones. Y eso es presupuesto, ¿no? Ujú. Cualquier estudiante, investigación de universidad tendrá un presupuesto muestral. No tiene la escala de cobertura que sí podría tener el Estado. Comprendo. Muy bien. Hay una pregunta, un comentario de José Ayala. Dice, el medio de transporte de mototaxis prima en los barrios periféricos. Los gobiernos locales planifican considerando el sistema de vialidad y no como un sistema de movilidad. Considera que los planes de movilidad urbana contribuirán con la planificación de las ciudades. Ujú. Un plan de movilidad tiene que estar integrado con un plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, no pueden ser entes separados, ¿no? Efectivamente, la presencia del mototaxi es justamente un excelente ejemplo de respuesta a cómo se ha producido la ciudad. Se produce con tejidos en expansión a muy baja densidad y con poca habilitación de vías, ¿no? Y además con calles estrechas. Entonces, el medio de transporte que se adecua a todas esas necesidades es el mototaxi, ¿no? Entonces, estamos ante justamente respuestas que se dan ante la falta de liderazgo del Estado o a través de sus actores públicos, en este caso también en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, la idea es que un plan de movilidad tiene que comenzar a pensar cómo dar alternativas de conectividad eficientes, ¿no? Que no signifiquen una dispersión de la población, pero otra vez relacionando movilidad con proyecto urbano, porque, significa también cómo contribuye a generar espacios con oportunidades de trabajo. Eso lo puede hacer un proyecto urbano. Muy bien. Y dentro de los planes de desarrollo urbano de las grandes ciudades que tenemos aquí en Perú, ¿tiene algún dato importante de que alguien está tomando importancia, está reflexionando, los ha incluido dentro de sus planes de desarrollo urbanos acá en Perú? Mira, hay
es algo que comienza, no te puedo decir un ejemplo concreto de algo que se va a hacer, ¿ya? Pero hay proyectos, por ejemplo, de entender que con algunas estaciones principales de la línea 2 del metro se tiene que aprovechar para hacer algún proyecto urbano justamente en la estación final. Entonces, algo que genere otras actividades. Porque cuando yo tengo una estación, Ujú. implica aglomeración de personas. Y entonces, al haber aglomeración de personas, hay oportunidad de ofrecer servicios públicos o que encadene actividad económica. Entonces, por eso se dice que es la oportunidad de generar como pequeños master plan, ¿no? Donde yo pueda generar módulos, espacios, algún tipo de edificio público y paños que yo puedo ofrecer para la inversión privada, ¿no? Entonces, el tema todavía está, el problema ahorita es cuánto de esto logra concretarse y eso es el paso lamentablemente estamos en contextos donde las decisiones políticas están muy alejadas de las necesidades de las ciudades. Estamos viviendo uno de esos vamos a decir, periodos oscuros de la historia peruana, donde hay una brecha muy grande entre los intereses de los políticos y el camino de los planes de desarrollo. Pero bueno, no todas, pero estas situaciones no son eternas y podemos, creo, buscar interpelar y cambiar eso. Bueno, mantendremos la esperanza de que esté siempre sobre la mesa cuando llegará el momento. Arquitecto, muy agradecido por su presencia, por la ponencia de hoy, por la excelente ponencia de hoy y por la disponibilidad que mostró desde un primer momento. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, un gusto y hasta cualquier momento. Excelente. Muchas gracias a todos por su presencia en la ponencia de hoy, en el día 3, en la jornada 3 del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque y el Instituto Tantalab. Concluimos la ponencia de hoy y en breve, en 10 minutos, por favor, los invitamos a permanecer en sala para dar inicio al masterclass en Virray para SketchUp. Bien, entonces nos contactamos en 10 minutos. Buenas noches, arquitecto, muy amable.